Ha llegado el día. Muchos guardianes ya se lo estaban oliendo que iba a pasar. Efectivamente, va a llegar la actualización final. No es DLC, es mucho contenido lo que van a meter. Ya os adelanto que van a meter carreras de colibrí, entre otras cosas. Pero Destiny 2 se puede decir que ha llegado ya a su fin. Vamos a ir viendo este este tweet, como queréis llamarlo. Durante casi 12 años hemos tenido la alegría y el honor de explorar el universo de Destiny con nosotros, a través de todos los altibajos, sorpresas y triunfos construidos en Destiny y los jugadores, que ha sido un privilegio inmenso. Si bien nuestro amor por Destiny 2 no ha cambiado, se ha hecho evidente que desde la forma final, esto es cierto, no hay muchas ganas ya de jugar porque realmente la forma final fue el final. A medida que Bungie se centra en un nuevo comienzo, comenzarán a trabajar en el desarrollo de nuevos próximos juegos. Con este fin, el 9 de junio de 2026, Destiny 2 recibirá la última actualización de contenido, llegando ya esto, dando inicio al fin de Destiny y dando inicio a una nueva etapa para el estudio. Aunque el desarrollo activo está llegando a su fin, se asegurarán de que Destiny 2 siga siendo jugable, al igual que Destiny 1 original. Muchos de los cambios de esta actualización tienen como objetivo que Destiny 2 sea un lugar acogedor al que los jugadores puedan regresar. Están orgullosos de que Destiny 2, de los lugares a los que nos llevó y del legado que han creado. Gracias a todos nosotros, el universo es inmenso, construido sobre años de historias, aventuras y victorias compartidas, desde el cosmódromo hasta el corazón pálido, hasta la frontera sin ley. Hemos forjado recuerdos y amistades para toda la vida con nosotros. Estamos inmensamente agradecidos a todo lo que hicieron los jugadores para que esto sea posible y desde lo más profundo de los corazones nos dan las gracias y nos vemos en las estrellas. Sí, efectivamente, chicos, vamos a empezar este tweet. Vamos a ir viendo todo lo que van a meter con esta actualización. Son muchas cosas, muchos cambios. Y bueno, es una pena, la verdad. Al final del vídeo hablaremos de varias cosas, ¿vale? Pero vamos a ir empezando. Momento al triunfo. Desde el lanzamiento de Destiny, hemos repelido la oscuridad, derrotado dioses y destrozado espadas, desenterrado pesadillas y superado a Sabatún en ajedrez y forjado historias legendarias por el sistema solar. Es por eso que el 9 de junio va a venir el título Monumento al Triunfo, que estará disponible para todos los jugadores. Invita a los guardianes a participar en una celebración de estos logros. Leyendas, Dredgens, Renegados, Conquistadores, Nuevas Luces y todos los demás. Cada año, desde su lanzamiento, Momentos de Triunfo ha celebrado los momentos más destacados. En esta ocasión, la actualización ampliará esa celebración reuniendo experiencias de todo Destiny. Las marcas legendarias regresan de épocas de triunfos pasadas. Obtenidas al completar diversos triunfos en todo el juego, te darán acceso a una amplia selección de adornos de armadura, accesorios, engramas de arma y mucho más, todo gratis. Un título adicional y un conjunto de adornos de armadura, es decir, diseños de armadura, esperan a quienes destaquen en sus hazañas, inmortalizando tu legado en Destiny 2. Pero esta actualización ofrece mucho más que el monumento en sí. En el apartado de Redescubriendo Sol, se han propuesto la misión de hacer que esta actualización tenga un significado especial, revisando muchas de las peticiones que hemos hecho los jugadores en estos años y buscando maneras de hacerlo posible. Así que el 9 de junio van a entregar una colección de cartas de amor a los jugadores de todos los tipos de actividades dentro de Destiny. Si bien muchas estaban destinadas a lanzamientos futuros, queríamos asegurarnos de que las tuvieran en esta actualización. Vale, van a hacer algunos cambios en todas las actividades, parece. El objetivo es garantizar que Destiny 2 podamos volver, estemos recompensados y que nos den muchas variedades para que no nos aburramos y tengamos ganas de hacer más sesiones. Tanto si queremos jugar competitivo, matar dioses o simplemente pasar un rato, va a haber algo para nosotros. Nos dicen que están seguros de que algo habrá. Vamos a ver una lista detallada de características, pero nos invitamos a publicar más información en nuestro blog para que tengas una visión completa. Vale. Vale, parece que van a tener cositas por ahí, por blogs. Nos dicen que el día de lanzamiento también tendrán sorpresas. Bueno, vamos a empezar por historia. El evento de Momentos de Triunfo dará pequeños momentos que desarrollan a los personajes.
dejando la historia y los personajes en situaciones interesantes, abordando temas presentes en todo Destiny, animan a los aficionados, no, es decir, a los que les gusta el lore y todo esto, a leer y explorar y descubrir todos los guiños, referencias y revelaciones. Regresa el director. Muchos jugadores han hablado del portal y todo esto, así que vuelve el director, la pestaña de destinos. Parece que vuelve a ser el lugar central de las actividades y todas las actividades del portal seguirán estando disponibles a partir de nodos que estarán dentro del director. Bien, por fin vamos a tener otra vez de nuevo lo que teníamos antes. Entre las cosas que vienen, chicos, Panteón 2.0 llegará permanentemente, esto me gusta mucho, con una nueva serie de jefes. El 9 de junio se activa la primera tanda con 2 actividades, cada una con una lista única de jefes. 13 de junio, lo que llamamos el desafío, la serie completa de encuentros con jefes en una sola actividad. Y el 16 de junio, rotación de encuentros para que podamos intentar matar jefes individuales. Actualizaciones de botín de incursiones de mazmorra. Bueno, quiero hacer un pequeño inciso. En la portada muestran los 3 jefes del Leviatán. ¿Saldrán estos? Puede estar interesante. Ahora sí, actualizaciones de el botín de mazmorras y raids. Vamos a tener niveles, bonificaciones de conjunto para las armaduras, nuevas ventajas y más. Las armas que podemos fabricar tendrán una ruta para mejorarlas de nivel 1 al 5. Nos dirán más cosas más adelante. Las raids y mazmorras destacadas semanales vuelven, lo que nos darán piezas de nivel más alto y tendrán más detalles en el otro tweet más adelante. También nos dicen en Destinos, un viaje al pasado, las armas y armaduras de Destino también se han revisado para adaptarlas a los estandartes modernos, con paridad de niveles completa, bonificaciones de conjunto, nuevas ventajas y más. Algunos destinos contarán con distorsiones, es decir, que vamos a ver una incorporación de más variedad y toques extra de desafíos en los planetas. También nos darán recompensas únicas por participar. Van a ser los nuevos eventos públicos, me imagino. Así será como un nuevo tipo de eventos públicos. Vamos a hablar del sandbox porque, bueno, dentro de lo que cabe, nuevas habilidades y actualizaciones de habilidades, nuevos aspectos, cazador solar, disparo certero, hechicero de vacío, succión de almas, titán solar, estallido de escudo. Nuevo melee de cazador cuerpo a cuerpo, de vacío, oleada, fantasma. Nueva granada, granada de alambre de hebras para todas las clases, granada de fragmentación de estasis para todas las clases. Y para cada clase, hechicero, titán y cazador recibirán mejoras. Mente puntiaguda de pinchos, ahora no sé qué es esto. Interactuará con las hebras, en la granada de hebras. Ward of Down, vale, estos son los aspectos, creo. Se diseñará por completo. Vale, no sabría qué deciros que es Ward of Down. Sé que lo de cazador, trampa, ¿vale? Emboscada del trampero, tendrá nuevas capacidades y mucho más. Sandbox, todas las armaduras exóticas tendrán niveles por fin. Harán cambios a algunas armaduras. Por ejemplo, ¿qué pasaría si los hechiceros pudiéramos lanzar 2 bombas Nova en rápida sucesión? ¿Cómo? Hablarán de esto más adelante. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Doble bomba Nova? Esto me ha animado ya un poquito, ¿eh? Esto ya me empieza a animar un poquito. Quitando todas estas cosas y todos los cambios de exóticos de armas y armaduras que habrán, que nos dirán más adelante, y catalizadores, revisión del portal. Todo el portal seguirá estando igual como está, pero en un nodo escondido, ocultito, pequeñito, por ahí, en el director. También han revisado a fondo el sistema de dificultad para que podamos acceder en diferentes categorías de operaciones y divertirnos. Quieren eliminar la parálisis por el exceso de opciones. Los jugadores deberíamos entrar en una actividad y entrar, no tener que estar meter modificadores y todo eso. Así que van a ampliar también las ofertas de armas dentro de las actividades del portal en cada experiencia, es decir, en solitario, en equipo, en arena, en pináculo, o sea, hito, y en crisol. Y en gambito, operaciones de gambito. También están actualizando las armaduras en todo el portal con nuevos diseños y nuevas bonificaciones de conjunto. Y algunas represalias también, a la vez que añadirán una nueva armadura exclusiva de crisol competitivo. Con represalia me imagino que traerán las viejas, ¿no? Acometida y Crawls,
Lo de los ancianos, la Espira, han recibido una calificación equilibrada en cuanto a dificultad y duración. Las tres actividades estarán presentes con una dificultad creciente a lo largo del tiempo. Y el modo asalto se ha reequilibrado para eliminar las fichas de resurrección y proporcionar más chatarra y mayor frecuencia. Así tienes la sensación de reconstruir defensas. Vale, esto es para el modo asalto, no, es para el modo acometida, para que tengas piezas cada vez más rato. Podremos hacer el sax maxing, que no sé qué es. Algunas armas también volverán, pero solo están disponibles en acometida, supongo las armas del 10 aniversario. La competición de los ancianos se reduce a 3 rondas en vez de 4. Para las listas de Crisol uno se incorpora a nuestras rotaciones. Hay 3 modos de juego nuevos. Uno se meterá a través de partidas privadas, lista de producción Arena, que es combate de armas con un toque clásico de PvP de Bungie. Partidas privadas Cañón de Cristal, un regreso del equilibrio de Destiny 1. Y partidas privadas Southward, solo habilidades en tercera persona. Bueno, interesante. Es como Caos, pero más salvaje. El evento Estandarte de Hierro se celebra cada 4 semanas y las pruebas aparecerán los fines de semana que no haya Estandarte de Hierro. Ambos darán botín, niveles y conjuntos de armadura nuevos que conseguir. Heavy Metal regresa con un tercer tipo de vehículo, el Caminante Cabal, un mapa completamente nuevo y un combate mixto con vehículos y selección de vehículos. Vale. El conjunto completo de armas de Crisol competitivo pasará a estar clasificado por niveles y, como dijeron antes, un nuevo tipo de armadura única de Crisol competitivo. Para operaciones de Gambito tendrán nuevas armaduras con bonificaciones y están recuperando armas icónicas de Gambito con niveles y cosas nuevas. Bien, me gusta, cositas, chicos. Vamos con los eventos de temporadas que están desapareciendo. Se pueden obtener una colección de recompensas de armas para el Festival de los Perdidos, que es el evento de Halloween, el amanecer, los Juegos de Guardianes y el solsticio mediante engramas del vendedor de Monumento del Triunfo. Los conjuntos de diseños de armadura que antes estaban por polvo brillante estarán disponibles solo mediante intercambio directo, sino también mediante enfoque de engramas brillantes. Vale, vamos a poder conseguir engramas del Eververso, supongo, y decir, quiero que me toquen cosas de esta temporada, que ya no se puedan conseguir. Plata y polvo brillante en Eververso. El polvo brillante seguirá siendo una moneda con que se pueden obtener cosas del juego y ampliando la oferta de objetos cosméticos que se pueden obtener. Los jugadores podrán seguir comprando plata e intercambiándola por diversos objetos y la rotación de polvo brillante pasará de ser semanal a diaria. Me gusta mucho, lo que nos dará más oportunidades de intercambiar esta moneda con diferentes cosméticos. Han añadido un sistema de enfoque para engramas brillantes que podemos, con el engrama y polvo brillante, podemos seleccionar si queremos que nos toquen diferentes tipos de objetos. Bueno, no, garantizar que no nos toquen duplicados. Vale, me gusta. Ya está bien ese cambio. Hablando del pase de temporadas, pase de recompensas, la actualización de Monumento de Triunfo trae un pase de recompensas actualizado que estaba planeado para la actualización de sombras y orden, pero que no va a salir ya, que incluye un nuevo cañón de mano exótico, adornos de armadura y más. También número de recompensas cosméticas del pase las han ampliado, como conjuntos de armadura y espectros y shaders y más. Sí, lo dijimos 2 veces más, mira, le pusimos muchos extras a esto. Esperemos que lo disfrutes. Diseños de armadura, transfiguración de armadura exótica auténtica. A partir del 9 de junio podremos aplicar ornamentos de armadura comunes, poco comunes, raros y legendarios a las armas exóticas. Me gusta. Destiny 2, la colección, van a agrupar todos los paquetes de DLCs en una sola compra de Destiny a partir del 9 de junio. Esto incluye campañas, llaves de mazmorra, paquete del 30 aniversario y mucho más. Aunque también los DLCs, cositas en pequeñas, si las cogéis por separado, también tendrán descuentos permanentes en julio. También, como comenté al principio, vuelve la Liga de Carreras de Colibrís. La Sparrow Racing League, la SRL, regresa permanentemente, así que reabren mapas viejos y añaden un nuevo espacio para competir con oponentes. Han creado un nuevo y exclusivo conjunto de armas que se puede conseguir compitiendo en armas,
conjuntos de armaduras con bonificación y elementos cosméticos como cuernos que estarán disponibles aquí. También nos dirán más cosas en las próximas semanas. Bueno, sé que mucha gente estará emocionada por esto. Tweets y perspectivas de los desarrolladores hasta el lanzamiento. Cada semana, hasta que llegue la fecha, van a ir diciendo cada jueves, ya sabéis, notas, van a ir diciéndonos cositas, van a ir comentando diferentes cosas. En primer lugar, analizarán en detalle el regreso del director, también las actividades como SRL, eh, sí, más información que nos irán comentando, como los cambios de exóticos. También una semana completa de artículos dedicados a la actualización del sistema de armas, incursiones, mazmorras. Y tras el lanzamiento, el tweet seguirá activo durante algunas semanas para mantenernos informados de las últimas novedades del Monumento de Triunfo. Y una vez finalizado el periodo, nuestras entradas semanales de blog también estarán en pausa. Eso no significa que dejemos de comunicarnos con vosotros. Seguiremos en contacto y compartiendo novedades de la comunidad a través de la página de web, redes sociales, Discord y más. Cuando tengamos más noticias, seremos los primeros en saberlo, de Destiny, claro. Nos dan las gracias, Destiny 2 ha sido un hogar durante muchos años. Lo desconocido también puede ser emocionante, incluso un poco inquietante, pero estas oportunidades para explorar el futuro son estimulantes. De cara al futuro, nuestro compromiso sigue siendo el mismo, crear juegos que nos entusiasmen tanto a nosotros como a vosotros. De parte de todo el equipo de Bungie, les agradecemos enormemente que nos acompañen en este viaje por el sistema solar. Nos seguirán encontrando en el espacio durante muchos más años. Per audacia ad astra. Sí, chicos, Destiny ha llegado a su final. Antes de nada, bueno, a ver, ha durado mucho. Vamos a mirarlo por el lado positivo. Ha durado mucho, 10 años, bueno, más. Ha durado mucho el juego, hay que decirlo. Esto podría avivar los rumores que se han escuchado de que hay Destiny 3. Hay gente que hay rumores por ahí que han dicho que podrían estar iniciando Destiny 3. Ojalá sea cierto. Dentro de lo que cabe vamos a tener bastantes cositas que hacer por Destiny. Vamos a tener cositas para aquellos jugadores que os gusta entrar, hacer 4 cosas y iros. Van a haber cosas. Ahora viene una cosa importante. Van a dejar de haber cosas para Destiny nuevas. Al menos Destiny 2 va a haber poco que hacer. Como tal, va a llegar un momento que no sé si van a ser 2 meses después de lo nuevo, un mes solo, puede que cuando acabe el año. No voy a tener muchas más guías, no voy a tener muchas más cosas que subiros, puede que algunas builds de vez en cuando, pero llegará un momento que Destiny no voy a poder subiros nada más porque no habrá mucho más que subiros. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque he subido mucho Destiny, muchísimo, muchísimo chicos, muchísimo. Y va a tocar hacer un cambio. Porque va a llegar un momento que ya no va a haber nada que subir de Destiny y vamos a tener que pasar a otros juegos. Es posible que nos pasemos a GTA, a Grand Theft Auto 6, será la bomba. Es muy posible que pase eso. Eso no quiere decir que siga subiendo cosas de vez en cuando, ya sabéis, unas builds. Puede que alguna vez unos directos con vosotros, no lo descarto. Pero si el canal sigue, esto es importante, si todo va bien y el canal sigue yendo para adelante, veo que recibe apoyo y tal, seguiremos subiendo cosas de otros juegos, seguiremos con GTA, ¿vale? Si todo va bien con el canal seguirá. Ya veremos cómo se irá, pero van a ser un tiempecito duro, se vienen tiempos oscuros. Pero bueno, hasta aquí el tweet, chicos, dejadme qué pensáis. En parte es un alivio porque ni los desarrolladores sabían qué hacer después de la forma final, porque ya sabíamos todos, eso era ya el final de los finales. Pero bueno, como digo, espero que os haya gustado, decidme qué comentáis y nos veremos en otros tweets, que aún tenemos unos cuantos tweets, chicos, vamos a celebrarlo, que tenemos unos cuantos tweets, incluso después de la gran actualización. Como siempre, Knuckle, Knuckle.